Gracias por la invitación y bueno, para no tomar más tiempo vamos a tratar el tema de la evaluación del deterioro ambiental de la laguna de Tecocomulco y eficiencia de Quionacrasipes o lirio acuático. En este caso vamos a manejarlo así como estrategia de bioremediación. A diferencia de la presentación anterior, yo voy a tratar un tema más ambiental, físico-químico del agua y una estrategia de bioremediación o de eliminación de un metal pesado. Bueno, como introducción, pues esta es una fotografía que yo tomé de la laguna de Tecocomulco, que se ubica en el cinturón volcánico transmexicano y que tiene una importancia a nivel internacional, puesto que es el último valle, o más bien el último humedal que queda del Valle de la Cuenca de México, además de ser catalogado como un sitio Ramsar. Esto porque es el refugio tanto de aves, de anfibios, de peces e incluso de aves migratorias que vienen del norte del país. Dentro de las actividades humanas en la laguna está la agricultura, la ganadería, la pesca, una zona de restaurantes y puestos ambulantes. La contaminación principalmente hacia la laguna viene de las comunidades cercanas, de agua residual, como mencionamos anteriormente, materia orgánica, el uso de fertilizantes, puesto que hay zonas aledañas o en la periferia que tienen muchas zonas de cultivo. Y para ello, pues, se cuenta con la Comisión de la Cuenca, la cual se encarga tanto de la protección como de la preservación de este ambiente. Bueno, como dato igual, tiene una extensión de 56.100 hectáreas en toda la cuenca y la laguna abarca 1.769 hectáreas. Ahora, la contaminación, como les mencioné, es de agua superficial y de agua subterránea. Esta puede ser por fertilizantes, pesticidas, la descarga de drenaje, tanto sanitario, de granjas porcinas, ganaderas y piscícolas, los cuales pues presentan un riesgo tanto para el ambiente como para la salud humana. También hemos en estudios anteriores reportado el ingreso de metales pesados de origen natural y antropogénico, siendo el origen natural el 60.22% y el antropogénico el 39.78%. El problema de los metales pesados es que no son biodegradables, por lo tanto se bioacumulan entre, por ejemplo, entre un pez a otro pez o entre planta al pez, del pez al humano, y a eso se le llama biomagnificación. Ahora, el uso de plantas acuáticas para poder remover o eliminar alguna concentración de metales pesados, pues se han estudiado las macrófitas acuáticas. Entre estas, el lirio acuático, que es el que se encuentra en la laguna, el que es un problema ambiental, se ha estudiado que tiene una gran acumulación y eliminación del 80 al 90% de diferentes tipos de metales, logrando hacerlo por fitoextracción o rizofiltración. Estas son dos técnicas, aunque existen más, que las plantas emplean para poder ayudar a descontaminar algún sitio, ya sea en una matriz ambiental líquida o también puede ser en suelo. Y por ejemplo, como dato tenemos que en dos experimentos que duraron aproximadamente 15 días, esta misma planta logró remover el 91.84% del plomo y en cromo un 99.5%. También disminuyendo algunos parámetros del agua como los sólidos disueltos, la DBO y la DQO. Como parte de la tesis que estamos manejando mis asesores y yo, pues para esta parte de poder explicar el deterioro ambiental de esta laguna, proponemos el análisis comparativo de los parámetros físico-químicos del estado actual de la laguna. Ahora, para ello, lo que hicimos fue ubicar 5 puntos de muestreo a lo largo de la laguna, y estos en función de la accesibilidad a estas áreas, en los cuales también medimos in situ algunos parámetros. Estos son parámetros físico-químicos del agua, como el pH, temperatura, conductividad, sólidos disueltos y adicionalmente la profundidad. En laboratorio analizamos turbiedad, color, alcalinidad y dureza total del agua. Cabe mencionar que en cada sitio de muestreo se colecta una muestra de agua, de sedimento y de la planta. Esto con el fin de analizar la cantidad o la concentración de metales pesados en estas tres matrices ambientales.
Ahora, por ejemplo, estos resultados de los parámetros físico-químicos están comparándose desde el 2002, 2011, 2012, 2023 y 2024. Recordemos que este año de 2023-2024 fue cuando hubo la sequía. Entonces, podemos observar que en la temperatura, tanto del 2012 al 2014, teníamos una temperatura de 19.6. Si esto lo comparamos a 2023 y las fluctuaciones de agosto y octubre de 2024, hay un aumento en la temperatura. Como lo mencionábamos anteriormente, puede deberse a los cambios climáticos que se han estado presentando en estos años. Sin embargo, si lo comparamos con la normatividad de la EPA y la normatividad mexicana, aún podemos entrar dentro de los límites máximos permisibles. Para el caso del pH, si observamos del 2012, 2014, 23 y 24, hay un cambio de pH ácido a neutro y después hasta pH alcalino, siendo el mayor de 8.9 y para octubre 8.8. Actualmente estamos llevando a cabo más muestreos para robustar estos datos, en los cuales se ha mantenido incluso un poco más arriba de 9 unidades de pH. Y estos cambios pueden deberse al aporte de sales, a la actividad fotosintética, la respiratoria, a la presencia de las plantas en el agua o la materia orgánica que proviene principalmente de la erosión de la parte alta de la cuenca. Y para este caso, en la normatividad 127, que es la que regula el agua potable, sí está excediendo los límites permisibles, que es de 8.5. En el caso de la conductividad eléctrica, pues como podemos ver, tenemos valores altos, por lo cual los valores altos arriba de 100, según de acuerdo a de la barra 2003, el agua de la laguna tiene agua o presenta aguas mineralizadas. Para el caso de los sólidos disueltos totales, tenemos valores intermedios de los reportados en 2012 y 2014, pero siguen entrando dentro de la normatividad mexicana como de la normatividad de la EPA. En el caso de la dureza, tenemos valores más altos a los reportados en 2012, 2014, aunque no rebasan la normatividad, y en el caso de la alcalinidad tenemos valores más altos o intermedios en la parte del 2014, sin embargo seguimos bajo los límites máximos permisibles. Hasta este punto podemos decir que un aumento en la temperatura, un cambio en el pH, van a repercutir directamente en la concentración de sales, en la concentración de sólidos, provocando un endurecimiento del agua y por lo tanto aumentando los valores de la alcalinidad. Finalmente, para los parámetros se mide turbidez, color y profundidad. La profundidad no es como tal un parámetro del agua, pero nosotros lo tomamos para poder relacionar los parámetros en base a esta profundidad y a los cambios climáticos. Entonces, en la turbidez, aquí no hay muchos datos de años anteriores, pero en 2012 iba de 0.4 a 1.2 unidades nefelométricas de turbiedad. Entonces, para agosto y para octubre vemos un cambio, porque agosto 2023 fue temporada seca y en octubre empezaron las lluvias. Entonces aquí, como hay una presencia de lluvia, se mueve el agua y por lo tanto aumenta la turbidez. Caso que es muy similar lo que ocurre con el color. En agosto el color es más bajo, bueno, el color del agua es más clara, por así decirlo, y en octubre es más turbia. Esto porque presenta sólidos disueltos por la erosión, el movimiento del agua, etc. Y en la profundidad, desde 2002 se registraron datos de 0.75 a 1 metro de profundidad. Otros autores mencionan que cuando hay temporadas muy lluviosas, la laguna alcanza de 2 metros y en lugares, en las zonas más profundas hasta 4 metros. Entonces, en el tiempo que llevamos de muestreo no he encontrado 2 metros de profundidad. De 2011, 69 a 70 centímetros, 2023, 0.5 a 1.1 centímetros y 2024, 1 metro. Actualmente, con las lluvias, puedo decirles que sí aumentó el nivel del agua.
a simple vista, pues, si ustedes van y visitan, dicen, no, pues sí, hay muchísima agua, pero cuando ustedes lo miden, pues la recarga de agua como tal de las lluvias no fue como para que mida 2 metros, 4 metros, pero sí hubo un crecimiento de agua en la profundidad, sí, por el incremento de las lluvias. Y por ejemplo, cuando estos valores mínimos a 1 metro se encontraban, pues en de agosto fue el incremento de la temperatura, fue alta evaporación, erosión y extracción de agua para cultivos, que era lo que nos comentaban anteriormente, que fue la época en la que la laguna se secó casi en su totalidad y se podía ingresar a incluso 30 metros. Bueno, y como parte de determinar esta capacidad o esta estrategia de bioremediación con lirio, objetivo forma parte de mi objetivo 3, que es determinar la capacidad de bioacumulación de Chionacrezipes cultivada en soluciones de diferente concentración. Esta es una etapa preliminar que hicimos con una sola concentración y la cual constó de 4 etapas. La primera etapa fue la etapa de aclimatación, en donde se colectaron plantas provenientes de la laguna de Tecocomulco y se aclimataron en agua potable durante 15 días. De ahí la etapa de bioensayo, que duró 0, 5, 10 y 15 días, en los cuales contó de un control, un tratamiento 1 que contenía solución Homeland nutritiva y plomo a 4 partes por millón, y un tratamiento 2 que contenía solamente la solución de plomo. Durante estos 4 periodos de tiempo se midieron o se monitorearon la calidad de agua con los parámetros de pH, de temperatura y de conductividad, para finalmente en la etapa 4 evaluar la capacidad o la eficiencia de esta planta al ser sometida al plomo, con factor de bioacumulación, translocación y remoción. Bueno, de este experimento preliminar obtuvimos una evaluación de los parámetros del agua en el experimento en una interacción tiempo-tratamientos, en la cual en la primera gráfica, que es la gráfica del pH, esta que se muestra aquí, podemos observar que el control y el tratamiento 1 que contenían los nutrientes presentan una dinámica muy similar. Sin embargo, el tratamiento 2, al carecer de estos nutrientes y solo tener la solución nutritiva, presentaba pHs más bajos. Sin embargo, como el tratamiento 1 tenía pHs alcalinos de 7.5, esto quiere decir que en estas situaciones puede haber una afectación en la absorción del plomo por la presencia de estos nutrientes. Pero también en el tratamiento 2, al ser un pH de 7.9 a 7.3, puede haber una mediana absorción del plomo. Sin embargo, comparándolo con otros autores, nos indican que un pH de 5 a 7.0 son ideales para lograr una remoción más efectiva y una mayor concentración. En el caso de la conductividad, pues igual. Control y tratamiento 1 siguen una dinámica muy similar, a diferencia del tratamiento 2 que no contiene los nutrientes. Aquí una conductividad eléctrica alta nos indica que hay una menor absorción del plomo porque hay competencia con los iones de los nutrientes con el plomo, y a una conductividad eléctrica baja, que es en el tratamiento 2, puede haber una remoción más activa. Sin embargo, los autores nos mencionan que para que logremos una remoción más efectiva tenemos que tener una conductividad eléctrica moderada, porque una conductividad eléctrica alta quiere decir menor remoción. Y en el caso de la temperatura, pues podemos ver que en los 3 tratamientos siguen una dinámica muy similar. Sin embargo, en el día 5 es cuando tenemos una temperatura muy baja. Esto probablemente se debe a algún cambio ambiental externo. Sin embargo, para que el lirio se desarrolle en condiciones aptas, tiene que estar en una temperatura óptima de 20 a 30 grados. ¿Esto por qué? Porque entonces el lirio puede reproducirse y cada nueva planta podría significar nuevos sitios de unión para el metal. Bueno, como resultados de la evaluación de la absorción de plomo, utilizamos plomo 2.
En el lirio hicimos una evaluación por tiempo, por tratamientos y una evaluación por órganos. Letras iguales quiere decir que no hay diferencias estadísticas entre ellos, letras diferentes sí. Entonces, por ejemplo, aquí en la variación del plomo 2 en tiempo de 5, 10 y 15 días no hay diferencias estadísticas, pero en la variación por tratamiento sí, quedando el tratamiento 1 como el mejor tratamiento para someter la planta que absorba la mayor cantidad de plomo. Sin embargo, recordemos que este tratamiento tenía nutrientes, entonces llega un punto en el cual la planta no logra acumularlo como tal. Entonces, si lo vemos por la parte de los órganos, que sería la hoja, el bulbo y la raíz, pues podemos observar que la raíz es el órgano que mayormente absorbe el plomo, seguido de la hoja y el bulbo sin diferencias estadísticas, lo cual podríamos inferir que el metal se distribuye de manera similar en estos dos órganos. Por lo tanto, podríamos sugerir que esta planta estabiliza el metal en la raíz y por lo tanto no lo trasloca o no lo pasa o no lo lleva a las partes aéreas, que sería el bulbo y la hoja. En el análisis de la interacción tiempo-tratamiento-órgano, podemos observar que el día 5 del tratamiento es cuando más absorbe la planta el metal, en este caso la raíz, seguido del día 10 y del día 15. Pero, ¿qué pasa con las hojas y los bulbos en ambos tratamientos? Por ejemplo, en esta línea roja y en las gris, es el tratamiento 1 de la hoja y el bulbo. Absorben mayormente en el día 10 y se estabilizan al día 15. No así para el tratamiento 2, que no tenía nutrientes, absorbe más al día 5, se estabiliza al día 10 y al día 15. Pero, ¿qué nos dicen otros autores sobre estos resultados? Bueno, que la remoción ocurre en los primeros días del ensayo, como lo observado en este experimento. La raíz absorbe más que los estolones, los bulbos o las hojas, lo que observamos en esta parte, y la raíz contiene algunos grupos funcionales, entre ellos también celulosa, lignina, los que van a poder hacer contacto con estos metales, y entonces eso nos dice que la planta tiene una capacidad como bioabsorbente del metal. Para la parte final de la etapa de evaluación de la capacidad de bioacumulación o como una estrategia de bioremediación, se analiza el factor de bioacumulación. El factor de bioacumulación es un indicativo que utilizamos para determinar si la planta es capaz de acumular el metal en sus tejidos, si es hiperacumuladora o no. Entonces, existe una métrica que nos dice que a factor de bioacumulación mayor a 1, la planta es muy eficiente para acumularlo y es hiperacumuladora. Menores a 1 no es hiperacumuladora, podría ser tolerante incluso en algunos casos. Y, por ejemplo, en nuestro experimento, tanto el tratamiento 1 como el tratamiento 2 tiene factor de bioacumulación mayor a 1, y hoy con otros autores comparándolo, pues igual lila. Y ese es pues toda la presentación. ¿Preguntas o algo? Quería saber, bueno, si se considera el lirio como una planta invasora, ¿cómo es que se controlaría el crecimiento de esta para evitar también el desplazamiento de las especies endémicas o, pues sí, la modificación del medio en sí? Ok. ¿Cómo se podría controlar? Hay ciertos artículos que hablan sobre control biológico, no sé si hayas escuchado. Hay una propuesta que es con unos mosquitos, no recuerdo muy bien, pero el nombre, pero esos los ponen ahí sobre la planta y empiezan a comerla, y entonces la empiezan a desintegrar, por así decirlo, y así hacen creo que 3 unidades por planta, creo que recuerdo, y entonces eso hace como un control biológico. Pero para hacer un control biológico hay que tomar en cuenta que la especie que tú vas a meter no sea invasora y que termine con las especies nativas. Esa es una parte. La otra propuesta que se había estado manejando fue el uso de un hongo que también se pone en las plantas y empieza a degradar la planta. Otras
Como estrategias que ha llevado el gobierno local es hacer el recorte o la cosecha, por así decirlo, del lirio y limpiar ciertas zonas. Pero ¿cuál es el problema de eso? ¿A dónde dejan todo ese lirio? El lirio va y termina a la orilla de la laguna. Entonces, tú quieres quitar un problema del lago, por así decirlo, y lo llevas a la periferia. Y entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Se desintegra y todos los nutrientes, todos los metales que alcanzó a remover, vuelven a ingresar, pues ahora sí que al cuerpo de agua. Sí existen estrategias, solamente habría que pues sí, implementarlas bien para poder lograr, no una erradicación, pero sí un control sobre la planta. Sí, bueno, está muy interesante, felicidades. Y la primera pregunta, son dos preguntas nada más. Sí. La primera pregunta es, ¿hiciste el análisis en una época de sequía? Sí. Y aparte, bueno, en el 2024 que ya había agua. De esta época de sequía, de hecho la plática de ayer, un compañero expuso que tiene un periodo de retorno aproximadamente de unos 36, 37 años. O sea, esto se va a presentar dentro de 36, 37. Sí. Aquí la pregunta es que no sé si valdría la pena hacer al año, digamos, 2 tomas. Una en época de estiaje, que no es sequía. Sí, es estiaje. Y la otra en época de avenidas o de lluvia. Sí. Para hacer esta comparación, digamos, ya sería un poquito más rutinaria y no irse a la sequía, que sí fue muy extrema. Sí. Bueno, de eso estamos, de hecho en este 2025 estamos realizando 4 muestreos al año, 2 en estiaje y 2 en lluvias, para comparar cómo son estos parámetros, porque finalmente el experimento de utilizar esta planta no es para biorremediar como tal la laguna, por eso ponía el objetivo general, es para utilizar esta capacidad en otros cuerpos de agua que estén contaminados, pues con más concentración de plomo que lo que hemos encontrado. Pero estos parámetros nos pueden ayudar a entender la dinámica de la laguna, los sedimentos y ver cómo la planta puede igual ser o lograr ser fitorremediadora, tal vez ahí en algún porcentaje y en otra parte. Sí estamos haciendo nuestro muestreo como tal de todos los parámetros para poder al final dar como un preámbulo general del año 2025, ya comparado con el 2009, creo que vamos a hablar estos 2 años, ya con lo encontrado, y al final pues poder relacionar tanto parámetros como la actividad de la planta en la laguna. Ok. Sí sería y lo de la sequía. Sí, bueno, sí sería interesante que, bueno, sí nos interesaría ver los resultados, ¿no? Sí. De esto yo creo que en un futuro. La siguiente es de que, bueno, igual ayer también hubo una plática donde se retoman el análisis físico-químico, pero del acuífero. Uh-huh. Y dentro de este análisis se hizo, pero fueron con datos de Rafael Huizar en el 2002, 2003. Claro. Actualmente pues parece que no ha habido datos nuevos, ¿no? Para compararlos. Sí. Pero sí se tienen los datos de Rafael Huizar, que son del 2002, 2003 más o menos, y hace de esos datos se hicieron un análisis de isolíneas en las aguas subterráneas de otros contaminantes, se hicieron con los macrocomponentes, y aparte se hicieron con algunos componentes menores como el nitrato, nitrito, los sulfatos, el fosfato. Y el fosfato. Y sí se ve que en las aguas subterráneas hay contaminación de estos iones. Sí. Y que estos iones hay concentraciones, sobre todo en la parte noreste de la cuenca, bueno, en todas, pero más en la parte noreste, y bueno, se está insinuando que es por la actividad agrícola, y además que esto causa una gran cantidad de nutrientes. Sí. Que finalmente van hacia la laguna
y es por eso que tenemos las plagas de tule. Sí, y crece bastante. Lirio. Entonces, sí nos gustaría, de hecho es uno de los objetivos de esta reunión, de que conjuntemos todos los trabajos que se han hecho en la laguna, de que conozcamos qué es lo que estamos haciendo todos, para que fijemos estrategias. Digamos, a lo mejor tu trabajo pues va a lo mejor a ser más enriquecido si se conoce qué está haciendo la UNAM, qué está haciendo Chapingo, qué estamos haciendo nosotros en el Politécnico y viceversa, ¿no? Entonces, esto es la idea de que se ayude para la preservación y la conservación y el rescate de la laguna. Entonces, sí sería bueno que en el foro yo lo abro, una discusión para ver qué estrategia podríamos tomar para conjuntar esfuerzos, ¿no? Claro. Te voy a molestar porque no quiero estar inseguro. ¿Te puedes regresar a creo que es la segunda o la tercera lámina de diapositiva? Ya, más adelante, ahí. Se habla ahí de que metales pesados de origen natural. ¿Cuál es ese origen específicamente? ¿Qué le llaman natural? Bueno, es que a eso iba con lo de la solve también. Como hay erosión de la parte alta de la cuenca, la mayoría o lo poco que entiendo de geología, porque no soy geóloga, yo soy bióloga, pero la composición de la cuenca es casi, bueno, la mayoría de las rocas son de origen volcánico. Entonces, al desgaste, ahí entran la mayoría de la cantidad de los metales pesados, que no vienen en la forma de catión, pueden venir con una forma, con algún ion, y eso ingresar a la laguna como tal, ¿no? Entonces, el ingreso pesado de origen natural es más por la erosión, por el desgaste de esas rocas que ingresan hacia lo que es el lago. Porque el origen antrópico es mucho menor, puesto que como tal, si analizamos un mapa así de la laguna, hacia la periferia muy cerca no encontramos como alguna empresa que esté derramando alguna aguas residuales o cosas así. Lo que sí hay, y con algunas entrevistas que he hecho con los pobladores, es que no tienen como tal un sistema de desagüe. Tienen, creo que son 7 o 10 fosas sépticas, donde está la zona de los restaurantes, y pues todo eso pues al final puede llegar pues a la laguna. Pero más metales pesados yo creo que iría por el lado de la agricultura, ¿no? El uso de los fertilizantes, pues los fertilizantes más que los pesticidas podría ser por ahí el ingreso. Okay. Y bueno, ya nada más de manera general en estas técnicas de remediación de suelo, sobre todo de suelos, cuando se utilizan plantas, ya tenemos a la planta perfecta que va a trabajar para extraer esos metales. ¿Qué le vamos a hacer? Ajá, sí, porque sí. Es que ese es un problema, es un ciclo que finalmente si no se diseña un lugar para ir a depositar, y creo que ya tú lo habías comentado, sí, voy y lo aviento ahí, pues es lo mismo, o sea, no tiene sentido invertir en algo que va a salir hasta contraproducente. Sí, mire, de hecho, sí sale un poquito como caro hacerla. Por ejemplo, se podría hacer como la recuperación del metal, se procesa la planta y se recupera el metal. O también lo que han hecho otros estudios allí en la Autónoma es utilizar la parte de la raíz y convertirla en un bioplástico. Y la parte aérea, que es la que no llegan los metales a esas partes, se puede utilizar como adicional en las compostas, y ese ya podría ser como para utilizarse en los cultivos, ¿no? Obviamente, tendría que hacer una caracterización de cuánto metal quedó en la planta y ya con eso se podría hacer. Otra cosa que igual he leído en un artículo, creo que es del 2023, no recuerdo, pero hacen una utilización de toda la planta para fines de experimentación y demás, y le hacen una limpieza, como una detoxificación de la planta, y ya la planta la vuelven a poner para biocompostas o así. Entonces limpian la planta y ya la mandan pues a otro procesamiento al final, para no hacer más contaminación, por así decirlo. Gracias.
nada más por último, bueno, es una también propuesta, es de que los geólogos, yo no soy geólogo, pero los geólogos nos pueden dar información acerca de la litología. Sí. Es decir, nos dan información acerca de las rocas y Sí. los minerales que componen esas rocas. Y de eso, dentro de esos minerales tenemos los posibles cationes que se puedan desprender de esta lixiviación. Entonces, en este caso, bueno, lo que podemos hacer es verificar eso, ver qué iones son los que se están yendo más o se están lixiviando más, Sí. para que pues ahí tú hagas una correlación. Sí. ¿Qué es lo que estás encontrando con la Sí, de laguna? hecho justamente ya llevamos unas muestras a rayos X y estamos analizando qué tipo de minerales hay y en qué forma podríamos encontrar los metales que nos interesan. Eso es lo que estamos también evaluando. Gracias. Sí.